están recibiendo es una hoja que tiene en el centro la mitad de otra, ¿sí? Y lo señalo solo para que no se les vaya a perder, ¿sí? Es una hojita y tiene la otra allí. Nuestro hermano Teodoro Meyer, está empezando una enseñanza los domingos. Dije que lo que vamos a estar haciendo es teniendo una enseñanza cada, cada domingo, y luego, después de la enseñanza, pues la predicación. Entonces, el hermano Teo está empezando. No voy a retomar lo que él está haciendo, pero sí quiero que sepan que esto que ahora les voy a enseñar está sumamente relacionado con lo que hemos estado aprendiendo, pues no solo en esta ocasión, sino este es más o menos, toca el plan general de lo que queremos hacer. Y lo primero que tenemos allí es un mapa. Y pues ya lo identificaron, supongo. Es el mapa de una parte aquí del área conurbada de Guadalajara. Y entonces voy a pedirle a Josué que nos lea el primer párrafo, por favor. Muy bien. ¿Dónde estamos? ¿A dónde queremos ir? ¿Y cómo podemos llegar? ¿Sí? Y hermanos, en la vida cristiana también podemos imaginarnos un mapa. ¿Dónde estamos en nuestra vida cristiana? ¿Y a dónde queremos llegar? ¿Y cómo vamos a hacerlo? ¿Sí? Y luego dice el siguiente párrafo: en la hoja central les presento un mapa de crecimiento espiritual. Podemos llamarlo el mapa de la máxima meta de Dios. Así es lo que les estoy diciendo allí. Podemos llamarlo el mapa de la máxima meta de Dios. Y aquí es donde voy a pedir que por favor busquen ahí en su hoja central. Vamos a ver. Perdón. Y entonces dice allí la máxima meta de Dios en la hoja central. No sé si hermano Francisco, vas a estar ahí en la entrada. Te encargas de darle una hojita a las personas que no tengan conforme vayan llegando, ¿sí? ¿Hay alguien de los presentes que no tiene la hojita? ¿Todos la tienen? Muy bien. La máxima meta de Dios. La máxima meta de Dios, pueden escribir allí, por favor: establecer su reino en el universo. Establecer su reino en el universo. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, obviamente Dios quería reinar en todo el universo. Pero Adán y Eva pecaron. Y entonces Adán y Eva perdieron esa oportunidad. Vamos a ver unos textos ahorita más adelante. Y ahora esto se ha convertido en una meta máxima de Dios: restaurar todo para volver a reinar en un reino sin pecado. Como pueden ver, ahorita pues no tenemos eso, ¿verdad? Entonces Dios quiere reinar en un reino sin pecado. Y esta máxima meta se nos presenta mediante tres fases principales.
Hermana Lulú, ¿puede leernos la primera fase? A ver si no está muy chiquita la letra. Gracias, hermana. En el Antiguo Testamento tenemos modelos, tenemos patrones, tenemos figuras que nos muestran lo que es el reino de Dios. Y entonces, ahí está la presentación. La primera fase es la presentación de los tipos y modelos del reino de Dios. Por ejemplo, cuando Dios le pidió a Josué que metiera al pueblo a la tierra prometida, porque Moisés no pudo hacerlo, entonces Dios le dijo: cuando hayas entrado en la tierra, vas a dividir a la gente en dos grupos. Un grupo lo vas a poner en el monte Gerizim, el otro grupo lo vas a poner en el monte Ebal. Va a leer las bendiciones, maldiciones de cuando no se cumple, ¿verdad? Ese fue el mandato. Y cuando Josué metió a la gente a la tierra prometida, eso hizo. Dividió a la gente en dos grupos, sobre el monte Ebal, sobre el monte Gerizim, y ahí leyeron los estatutos del reino. Ahí tenemos un modelo, ahí tenemos un patrón, y de eso trata la primera fase. Y ese no es el único modelo, no es el único patrón. Podemos ver otros, pero por lo pronto, hasta ahí. La segunda fase. Hermano Alejandro, ¿alcanzas a ver la letra? Porque se me hace que la hice muy chiquita. La segunda fase, por favor. Gracias. Cuando el Señor Jesucristo vino precisamente para restaurar en el hombre perdido la imagen de Dios. Dios creó a Adán, lo creó a su imagen y semejanza. Adán pecó, Adán perdió esa imagen. Y entonces cuando el Señor Jesús vino, Él escogió a 12 y los entrenó para que le ayudaran precisamente en este propósito. Y hermanos, ese es un propósito que no ha terminado. Nosotros estamos involucrados precisamente en esta segunda fase, en el ministerio de Cristo y sus apóstoles para restaurar en el hombre perdido la imagen de Dios. Y luego viene la tercera fase. Hermana Sandra, por favor. Cuando el Señor venga, todo se va a cumplir. Y el Señor va a reinar sobre todo el universo. El libro de Apocalipsis nos dice que primero va a reinar 1000 años sobre la tierra para demostrarle al mundo cómo es el gobierno teocrático, cómo es el gobierno de Dios. Y luego ese reino se va a extender por toda la eternidad. El cumplimiento del reino en la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, más o menos así es el mapa general. El mapa general. Ahora, regresando a la segunda fase, de ahí se desprende la gran comisión. En Génesis 1:26, las primeras palabras que Dios le dijo al hombre cuando lo creó. Las primeras palabras fueron: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Y luego en el libro de Mateo capítulo 28, antes de ascender al cielo, el Señor Jesús dijo a sus discípulos, dijo: id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he dicho. Entonces, esa gran comisión de Mateo 28 se relaciona con la comisión que Dios le dio a Adán, de fructificar, multiplicar, llenar la tierra. Obviamente, el plan de Dios era que hubiera muchos Adancitos y muchas Evitas, igual que Adán y Eva, sin pecado. El plan de Dios no era llenar el mundo de gente pecadora. Así no era el plan de Dios.
El plan de Dios era llenar el mundo de gente santa, de gente como Adán y Eva, antes de la caída. Pero Adán y Eva pecaron. Y entonces todos hemos heredado esa naturaleza. Sin embargo, el pecado no ha cambiado la meta de Dios. El pecado no ha cambiado el plan de Dios, porque estas mismas palabras Dios se las repite a Noé cuando salen del arca. Ahí en Génesis capítulo 9. Dice la Biblia que cuando Dios abrió la puerta del arca y ya pudieron salir Noé, sus hijos. Entonces el pecado no cambió el plan de Dios. El plan de Dios sigue siendo el mismo. El mismo. Y entonces ahí tenemos nosotros la gran comisión. Ahora, tiene 5 objetivos principales. En la cajita que sigue allí dice 5 objetivos de la gran comisión. Y vamos a contar entonces, déjenme ver. Wilber, ¿cuál es el primero allí? El primero es evangelizar. Muy bien, o sea, ganar almas para Cristo. ¿Cuál es el segundo, hermana Carmen? Establecer iglesias. Ese es el segundo objetivo. Hermana, aquí, hermana, no sé su nombre, ¿me lo repite? Sí. ¿Carmen también? Ándele, entonces tengo que conocer el apellido para distinguirlas. Armas. Bien. Carmen Armas. ¿Cuál es el tercero? Hacer discípulos. Y luego, hermana, ¿cuál es el cuarto? Conformarlos a la imagen de Cristo. Y hermano Juan Tomás, el quinto. Muy bien. Esos son los 5 objetivos en la gran comisión. Ahora, déjenme se los ilustro. Evangelizar. Fíjense que hay tanta mango, ¿sí? Y así es como ilustramos evangelio. Y entonces ese arbolito lo compra y lo deja en el vivero de casa. O si tiene un terrenito ahí en un lugar de bosque o lo que sea, se lo lleva para allá. No lo deja en la casa, digo en la tienda, lo lleva a su casa. Esto es para ilustrar establecer iglesias. En lugar, hacer discípulos se ilustra con el que que no se le acerquen las plantas, agua, a veces hasta dicen que hay que platicar con las plantitas, ¿verdad? Y cosas así. Pues al bebé hay que alimentarlo, hay que educarlo. Y luego la cuarta fase, conformarlos a la imagen de Cristo, se ilustra con el crecimiento de esa planta. Mientras es una planta chiquita, la gente pregunta, ¿qué es? No, pues me parece que es una planta de chile o me parece que no sé qué, hasta que ustedes dicen, no, eso es una planta de mango. Y hasta que crece dicen, ay, sí, ese es un árbol de mangos. Y también el bebé, cuando crece, dicen, mira, hasta se parece a su papá, se para igual que su papá, habla igual que su papá, tiene los mismos gestos que su papá o que la mamá, lo que sea. Conformarlos a la imagen de Cristo. Y luego viene el último objetivo,
que es glorificar a Dios. ¿Sí tienes hojita, Monse? El hermano Doro las está vendiendo baratas, ¿eh? ¿Verdad, hermano Doro? Baratas, como en la huerta. Glorificar a Dios se ilustra con el fruto. ¿Para qué compraron la planta de mangos? Pues para tener mangos. Mangos jugosos, dulces, sabrosos. El niño pasa y ahora tiene hijos que son sus nietos. Ese es el fruto. Entonces, son 5 objetivos principales en la Gran Comisión: evangelizar, establecer iglesias, hacer discípulos, conformarlos a la imagen de Cristo, glorificar a Dios. Ahora, bajo esas cajitas que dice evangelizar, establecer iglesias, etcétera, hay una frasecita, una llave con una frasecita. Hermana Elena, ¿qué dice? Establecer iglesias. Arribita. Cuantitativas. Gracias por darnos los dos. Está muy bien. Las primeras 2 son metas cuantitativas, o sea, cosas que se pueden contar. ¿Cuántas almas ganaron? Pues ganamos 20. Ustedes no ganan muchas almas, nosotros ganamos 100 en esta semana. Gano más orgulloso. Son metas misiones y hemos organizado 2 iglesias. Nosotros tenemos 10 y hemos organizado 15. Son metas cuantitativas, cosas que se pueden contar. Y más 2 son metas cualitativas, ya nos lo leyó la hermana Elena. Cualitativas, viene de calidad. Si tuviéramos una escala del 1 al 10, en nuestra iglesia, ¿cuánto glorificamos a Dios? Imagínense un glorificómetro. Pues no, eso tampoco se puede medir. Esas son metas cualitativas. Ahora, entre las metas cuantitativas y las metas cualitativas, ¿qué tenemos? Un enlace. ¿Y ese enlace cuál es? Ahí está, ya lo dijeron hace rato. Hacer discípulos. Hacer discípulos hace únicamente que nos toca. Por favor, me voy a aprender bien. Último, hermano Doro. Amor. Así como les ilustré los 5 objetivos, también quiero darles una ilustración
de estos 7 niveles. 7 niveles. Porque ese es nuestro mapa. ¿En qué nivel estoy? El primer nivel se puede ilustrar con un bebé, con el nacimiento de un bebé. Después de ser bebé, pasa a ser niño. Eso para ilustrar el conocimiento. Son los preguntones. ¿Y por qué? Y ya le dijimos, pero él pregunta 100 veces y las 100 veces quiere la respuesta, aunque le demos la misma respuesta. El niño nunca se cansa de preguntar. Nosotros nos cansamos de que nos esté pregunte y pregunte y pregunte y pregunte y pregunte. Ese ya es problema nuestro. Entonces, el primer nivel se ilustra con el nacimiento de un bebé. El segundo, con el momento en que ese bebé llega a ser niño. El tercero se ilustra con la adolescencia. La adolescencia. Ahí la edad, pues aquí en nuestro México lindo y querido, pues hay variantes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿verdad? Todavía no. Sí se ve joven todavía. Se ilustra, ¿sí? Entonces, es lo que es el... Regresemos a la página 1, por favor. Dios tiene una máxima meta y ya se las dije. ¿Cuál es? Muy bien, eso es lo que hay que llenar allí. Establecer su reino en el universo. Y ahora, en la letra que sigue, letra A mayúscula, hay dos enfoques de este reino. Reino. Dos enfoques de este reino. Alguien, el que sea más rápido, por favor, nos puede leer Colosenses 1:16. Ahora estoy en la página 2. Aunque sea la misma persona, lea Colosenses 1:16. Gracias. Este pasaje de Colosenses nos habla de cosas visibles
y cosas invisibles. Cosas visibles y cosas invisibles. Dos. Gracias, hermana. Ahí habla de espíritu, alma y cuerpo. Ahí están las partes visibles e invisibles. Letra B mayúscula. El primer enfoque o aspecto del ¿qué? Del reino. Es llamado reino de Dios. Lo que vamos a aprender es que el reino tiene dos enfoques. Y el primer enfoque es el reino de Dios. Y esta es la parte parte espiritual. Muy bien. Cuando Dios los vamos a crear y les vamos a dar poder para gobernar sobre hermanos. Muy bien. El reino espiritual quedó sin que nadie lo gobernara. Cuando Jesús hablaba con Nicodemo, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es hasta que el Señor Jesús que llegó a ser un ser espiritual. Ahora somos seres espirituales. Tenemos nuestra parte humana, nuestra parte física, pero también tenemos nuestra parte espiritual. El Espíritu Santo de Dios vino a nuestros esperanza de Señor Jesús para nosotros. Nacido de la carne, carne, espíritu es. Y ahora tenemos ese reino espiritual.
embargo, todavía tenemos las limitantes del pecado. Letra C. Hermano Alejandro, ¿qué dice? El reino de los cielos. Muy bien. ¿Nos lees, hermano Alejandro, la letra B mayúscula? Sí. Muy bien. Esto es lo espiritual. Ahora la letra C otra vez. Y aquí tenemos nosotros a veces el problema, porque no se le llama, pero no. Ah, hermana Lulu, número 1 allí. Reino. Estamos hablando de lo físico. De hecho, número 2, hermana Martita, por favor, número 2. Y como ya se me está yendo el tiempo, les voy a dar las palabritas y ustedes las buscan allí en la Biblia. Señoré, sojuzgadla, señoread. Ahí están las 3 palabritas. Hagamos al hombre y señoré en los peces. Señoré, sojuzgadla y señoread. Lo repito, señoré, sojuzgadla y señoread. Dijo el Señor, hagamos al hombre y señoré en los peces. Número 3, hermano Rubén, por favor. Gracias. Cuando Adán, la nación de Israel, por causa de su pecado, Dios permitió que las naciones extranjeras se apoderaran de ese gobierno. Y entonces la nación de Israel llegó a por los imperios de aquel tiempo. Entonces, así como Adán al pecar perdió el dominio, la nación de Israel también lo perdió. Y a partir de allí, y les estoy hablando del año 606 antes de Cristo, 606 antes de Cristo, ha existido un reino falso, el reino de Satanás, un reino falso. Por esa razón, cuando el Señor Jesús fue tentado, que el Espíritu le llevó al desierto, el diablo le ofreció imagínense que esta es la cruz. El Señor Jesús no podía reclamar nada antes de la cruz. Él reclama todo después de la cruz. Después de la cruz. Por eso fue entronado como rey. Él es el rey.
predicamos a un rey que va a venir y va a tomar, escúchenme bien, va a tomar por la fuerza lo que le pertenece. No les va a andar pidiendo permiso. Por favor, alemanes, ingleses, él va a venir y él lo va a tomar por la fuerza. Y dice la Biblia que va a reinar 1000 años sobre la tierra. Por eso en el punto 3 les digo, este dominio o gobierno físico pasó desde Adán, a través de sus descendientes, hasta la nación de Israel. Pero cuando ellos también pecaron, al igual que Adán, lo perdieron. Perdieron el dominio. Cuando, hablando con el Señor, nosotros nunca hemos sido esclavos. Han sido esclavos de los... Y el Señor Jesús con eso les mató el gallo. Punto número 2, Romano allí. Hermana Meche, ¿alcanzará a leer el punto 2? Sin lentes no se puede, ¿verdad? ¿Tú puedes leerlo, hijo? Saúl, ¿verdad? Por favor. Muy bien. ¿Cuál es la máxima meta de Dios? Establecer su reino. Y para eso vino el Señor Jesús, para dar continuidad a la máxima meta de Dios, para restaurar esa máxima meta, para que el Señor realmente pueda establecer su reino en el universo. Y hermanos, ahí tienen la hojita. ¿Saben cuál fue el ofrecimiento del Señor en los siguientes pasajes? Si alguien... no, voy a tener que decírselos. En Mateo 12:28 habla del reino de Dios. En Marcos 1:14 y 15 habla del reino de Dios. En Lucas 4:42 al 44 habla del reino de Dios. El Señor vino ofreciendo el reino de Dios, que es la parte espiritual del reino. Pero, punto número 2, ¿cuál fue su ofrecimiento en estos otros pasajes? En Mateo 4:17, el reino de los cielos. En Mateo 10 del 5 al 7, el reino de los cielos. ¿Cuál fue el ofrecimiento de Juan el Bautista en Mateo 3 del 1 al 2? El reino de los cielos. O sea, cuando trajo el reino de Dios, el reino de los espiritual. Ahora, punto número 3. Este ofrecimiento inicial fue exclusivamente para judíos. Sus discípulos van a Israel. Pero ¿saben qué hicieron esas ovejas perdidas? Rechazaron al rey y rechazaron el reino. Y entonces, punto 4, página 4, a partir de este rechazo, el Señor cambió el enfoque de su ofrecimiento. Y ya no les volvió. Cuando Nicodemo llegó con él en Juan capítulo 3, el Señor Jesús le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo es judío y es un maestro entre los judíos, pero Jesús ya no le habló del reino de los cielos. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Señor, ¿y cómo puede uno nacer siendo viejo? Y entonces le explicaba que es por medio del Espíritu. Ahora, lo que sigue allí son 8 textos, ABCD, etcétera, y en cada uno de esos textos van a ver la misma frase. Letra A, Hechos 1:3.
¿Cuál fue el enfoque del Señor después de su resurrección? El reino de Dios. Letra B, Hechos 8:12. ¿Qué era lo que enfocaban los primeros diáconos y evangelistas en su predicación? Después de que los judíos rechazaron a Jesús como su rey, Jesús ya no les volvió a mencionar el reino físico, el reino de los cielos. No vamos a encontrar, ustedes pueden tomar una concordancia, no vamos a encontrar la mención del reino de los cielos después del libro de los Hechos. De Hechos en adelante ya no se menciona. Pablo en sus predicaciones jamás mencionó el reino de los cielos. Y ahí es una razón muy sencilla. Los judíos rechazaron al rey y rechazaron el reino. Pero el Señor nos mandó a predicar el reino de Dios. Dios está ahora en el corazón del creyente. Preguntar al Señor Jesús, Señor, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y la respuesta del Señor Jesús fue, yo soy el reino de Dios. Él es el rey del reino y Él es el reino. Y al estar con Él, estamos precisamente en el reino. Bueno, ahí está la hojita. Cualquier duda o pregunta, ahí le preguntan al hermano Francisco. A ver qué les contesta. No, no se crean, estoy a sus órdenes, hermanos. Vamos a orar. Vamos a pedir que... No, todavía no le pidan a los niños que vengan. Vamos a orar. Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por esta palabra tuya. Señor, que quede grabada en la mente y en el corazón. Que cada uno podamos crecer, ver en qué nivel estamos y seguir creciendo hasta alcanzar la meta que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Ahora sí, otra vez, perdón, voy a pedirle al hermano Francisco o aquí a mi hermano Josué Plasencia. Esas sí hay que separarlas. Sí, una hojita para cada quien. Hermano Josué, ¿puedes dejárselas a Francisco? Que él las reparta y me ayudas aquí con la...
Iglesia Cristiana Bautista Agua Viva. Y ahí pueden ver. No sé si se graban todas las predicaciones, pero pues ahí hay bastantes, ¿sí? Y algunas de estas quizá queden allí. Entonces, eso sí es de bendición. ¿Me das la siguiente? Y la ocasión pasada también comenzamos a orar. Les dije en esa ocasión por el hermano Manuel y la hermana Nora. Entonces, voy a pedirle a mi hermana Martita, si viene aquí un momento, por favor, sí. ¿Me das un clic nada más? Ahí está, ahí debe aparecer, ahí está. Pásele aquí, hermana Martita, porque aquí está el micrófono. Mire, por favor, ore por Areli. Areli es una de nuestras misioneras y entonces ahorita está haciendo un diplomado en medicina familiar. Le dieron una beca de un 90%, o sea, nada más tiene que pagar el 10%. Pero allá en el mes de septiembre, porque es una universidad cristiana, en el mes de septiembre es una universidad cristiana que tiene un enfoque misionero. Y en el mes de septiembre le van a pedir quizá que vaya a la India, a un hospital que tienen allá para que haga exámenes y también prácticas y todo eso. No sé por cuánto tiempo, un mes, 2 meses, no se va a quedar allá, pero ese es más o menos lo que está pasando ahorita con Areli. Entonces, para que ore específicamente por Areli. Cerramos los ojos. Señor, Padre nuestro que estás aquí en este lugar ahora, te pedimos por la hermana Areli y por esa bendición que tú le has dado de la beca, Señor. Tú sabes que ella está muy pegada a tu palabra y está recibiendo ese premio ahora, Señor. Bendícela, llévala con bien a donde tú quieras que ella vaya. Tú mueves sus corazones, tú mueves sus caminos, Señor, y todo va a ser para bien, para su pensamiento de ella, para todas las personas que vaya a ella a evangelizar, para nuestra iglesia también, que va a ser un orgullo. Señor, tú estás con ella siempre, que no lo dudamos, pero queremos que ahora ella sea más grande todavía en el Evangelio y lleve tu palabra con tanto amor como lo ha hecho hasta hoy. Y te doy gracias por su familia que también la ha ayudado y por las oraciones de todos nuestros hermanos. Te damos muchísimas gracias por esto. En el nombre de tu Hijo bendito, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, mi hermana Martita. Ahora, al recibir la hojita, ahí pueden ver el tema. Dice, ¿cuál es tu plan para participar en la misión de Dios? Les dije que todos tenemos el mandato de participar en la misión. Y de esta manera, en la ley, ya lo vi. Pueden copiar de la hojita de la ocasión anterior. Ineludible. Ahí está, todos tenemos el mandato y vimos 5 enfoques. ¿Me das la siguiente? Y el primer enfoque fue el mandato específico. Punto. Hacer discípulos. La siguiente, número 2, en su hojita número 2, la esfera de operación. ¿Cuál era la esfera de operación? Todo el mundo. Ir por todo el mundo. La siguiente, número 3, lugar estratégico. En su hojita número 3, ¿cuál fue el lugar estratégico? Comenzando desde Jerusalén. Eso es lo que vimos. Me das la siguiente y en la siguiente hablamos de la autoridad. La autoridad, el legado que el Señor nos dejó
implica 3 cosas. ¿Se acuerdan? Número 1, su poder en la primera línea. Número 2, su autoridad en la segunda línea. Y número 3, sus recursos. Cuando Dios nos manda, Dios nos da su poder, su autoridad y sus recursos. Si un día ir, Dios le va a dar estas 3 cosas: poder, autoridad y recursos. De verdad, hermanos. Cada mes, allá en Perea, allá en Saltillo, cada mes tenemos que ofrendar 80,000 pesos. Y cada mes Dios nos da 80,000 pesos. No sé por qué no nos da 90 para guardar 10 y a la siguiente otros 90 para guardar otros 10 y ya tendríamos 20 guardados. No nos da así. De hecho, los tesoreros, tenemos 2 tesoreros, a cada rato me llaman: pastor, faltó tanto, faltó esto, falta enviarle a este misionero, al otro misionero. Y entonces casi les digo: oye, pues vende tu carro. No les digo eso. Les digo: hermanos, hay que orar. Pero si Dios nos manda, nos va a dar su poder, su autoridad y sus recursos. Y número 5, el mensaje. ¿Cuál fue el mensaje? ¿Qué predicaba inmediatamente Felipe? Predicaba a Cristo. ¿Qué predicaba Pablo? Predicaba a Cristo. El mensaje es Cristo. Allí es ser sus testigos. Eso es lo que vimos la ocasión anterior. Ahí se los es sus testigos. De participar. Les pasado. La práctica de los japoneses. Les leí los japoneses, ¿verdad? Hacen esto. Observan algo, lo copian, lo adaptan y lo mejoran. Eso lo vimos ya la ocasión anterior. Esa es la primera opción. La segunda opción es esta. Si no te gusta lo anterior, entonces haz tu propio plan. No me gusta copiar. Bueno, haz tu propio plan. No sé quién repartió las hojitas. Si le pueden dar una a Jorge que ahí va entrando, gracias. Pero, ¿me das la siguiente? Procura que tu plan sea verdaderamente misional. Vas a hacer un plan de enseñanza, vas a hacer un plan de discipulado. Entonces, porque no te gusta nada de lo anterior, muy bien, entonces haz tu propio plan. Y procura que sea verdaderamente misional. Ahí en el punto 1, en su página 2, punto 1 arábigo, procura que tu plan sea verdaderamente misional. Y ahora, ¿qué es algo misional? Y ahí ya está en la pantalla. Misional es lo relativo a la misión de Dios. Lo relativo a la misión de Dios. Eso es algo misional. Y también la misión de Dios, ahí está en la pantalla. La misión de Dios implica la salvación del hombre. Implica la redención y la restauración del hombre a la imagen de Cristo. Aguántame allí, Josué. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó a su imagen y semejanza. Y de esta manera el hombre era, en toda la extensión y lo más estricto de la palabra, era santo. Santo. Pero el hombre pecó. Y ahora Dios quiere restaurar al hombre a esa santidad. Dios quiere restaurar al hombre a esa imagen. Es un proceso. No es algo, salud para alguien que estornudó, no supe quién. No es algo que ocurre de la noche a la mañana y tampoco es algo que en cierta manera nosotros vamos a ver en vida. Si yo les digo, hermanos,
Me falta un punto para lograr eso, para esa meta. La próxima semana lo voy a alcanzar. Y la próxima semana van a estar invitados al cafecito en la funeraria. Porque el Señor va a decir, oye, ya lo lograste, vente, vámonos. Nos recoge a su presencia. Todos los que estamos aquí es porque de alguna manera Dios todavía está trabajando con nosotros. En Filipenses Pablo decía, hermanos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero prosigo a la meta, prosigo a la meta. El viernes, este viernes pasado, me hablaron de ahí de Saltillo. A propósito, llegué el lunes, como a las 9 de la mañana yo creo, aquí a Tonalá. Pero el viernes me hablaron, pastor, el hermano Javier Mejorado acaba de fallecer. Le preguntaba a mi hermano Juan Tomás si lo había conocido, pero no. Él conoció gente de hace muchos años, conoció a la esposa del hermano, pero que era una niña de kinder, no sé. No, era una señorita en aquel tiempo. Se llama Elisama Guzmán. Ella era nieta de uno de los primeros pastores ya cuando se organizó como Iglesia Bautista, el hermano Guadalupe Gutiérrez. Y la hermana Elisama fue nieta de Guadalupe Gutiérrez. Esa fue a la que el hermano Juan Tomás conoció. Pero luego la hermana pues creció, etcétera, se casó con un hermano, Javier Mejorado, procrearon 3 hijos, ya están grandes, ya están casados, y me hablaron el viernes, hermano, el hermano falleció. El hermano era muy activo en las cosas de Dios, tenía sus grupos pequeños, le gustaba hablarle de Cristo a la gente, era un hermano fiel, pero últimamente tuvo ciertos problemas con el corazón y otros padecimientos crónicos, y pues el viernes falleció. Y entonces a las 3 de la mañana del sábado, bueno, yo hablé con la hermana, ¿verdad? Y le dije, hermana, ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que van a hacer? A las 3 de la mañana me llegó el mensaje diciendo que ya les acababan de entregar el cuerpo, 3 de la mañana, y lo iban a estar velando el día sábado de 3 de la mañana a 3 de la tarde. Y entonces hice un escrito para la iglesia y les dije, hermanos, obviamente la familia espera que la iglesia esté presente en el funeral. Y entonces ya le dije al hermano Hilario y al hermano Daniel, les dije, hermanos, pues ustedes van a estar en mi representación porque yo no puedo estar allá. Entonces, pues ya, el día de ayer sepultaron al hermano. Y hermanos, ojalá que no ocurra aquí cuando yo estoy ausente, ¿verdad? Pero a veces va a ser así. Pero también, ojalá que no les llegue así la noticia, el autobús en el que iba el pastor chocó y pues ya está con el Señor. Tuvimos a un hermano predicándonos acerca de misiones, se llamó Moisés López. Él murió en un accidente junto con su esposa. Ambos partieron a la presencia del Señor. Pero el punto es estamos aquí, seguimos luchando por conformarnos a la imagen de Cristo. Si alguien dice, yo ya lo logré, pues ya eso es mentira porque lo estamos viendo aquí. Entonces, cuando creemos que ya lo logramos, el Señor entonces va a decir, vente, ya no tienes nada que hacer aquí. Entonces, la misión de Dios implica redención, restauración. Les decía la ocasión pasada, la misión no cambia. No cambia, no ha cambiado desde que Dios la proclamó allá en el libro de Génesis. La estrategia tampoco cambia. Implica la palabra de Dios. Lo único que cambia es el método, la manera. Eso sí. ¿Me das la siguiente? Y entonces, algo misional es todo aquello que se enfoca en la misión.
allí en su hojita, bajo el punto 1, dice, ¿qué es algo misional? Es todo esfuerzo o toda empresa enfocada en algo misional. Y les digo esto y hago este énfasis porque muchas veces hay agencias misioneras o iglesias que comienzan bien. Empiezan con un hospital misional, donde todo el personal médico son cristianos, atienden a la gente e inmediatamente le hablan de Cristo. Pero va pasando el tiempo, el médico cristiano se va a servir a otra institución y tienen que contratar a otro médico que no es cristiano y que no le gusta nada la religión. Es muy buen médico, da muy buen servicio, pero no conoce a Jesucristo. Entonces se va perdiendo la esencia o el enfoque con el que fue creado aquel hospital. Hospitales misioneros, escuelas misioneras, incluso iglesias. Hay iglesias que tienen el nombrezote, Iglesia Cristiana Misionera. Y sí son cristianos, pero a veces no son misioneros. No tienen un solo misionero. No envían una sola ofrenda misionera. Misional, ¿me regresas? Misional es todo esfuerzo o toda empresa que se enfoca en la misión de Dios. Ahora sí, dame la siguiente. Entonces, lo primero que dijimos es procura que tu plan sea verdaderamente misional. Número 2, procura que tu plan sea ordenado y sistemático. No me gustan los planes de discipulado que hay. Voy a hacer mi propio plan. Muy bien, adelante. Solamente procura, estamos en la página 2.2 Arábigo, procura que tu plan sea ordenado y sistemático. Y sobre todo, procura que tu plan sea bíblico, que esté basado en la palabra, que sea bíblico. Entonces, estamos hablando de 3 opciones para participar en la misión de Dios. La primera opción es copia, adapta, mejora, etc. La segunda opción es, ¿no te gusta copiar? Entonces, haz tu propio plan. Y ahora la tercera opción, y es esta: observa los patrones de la misión que hay en la palabra de Dios. Observa los patrones de la misión que hay en la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, es un libro de patrones, es un libro de cuadros, es un libro de figuras. Dios nos enseña por medio de las cosas creadas. Nicodemo no entendía cómo era el Espíritu Santo. Y el Señor le dijo, ¿entiendes el viento? Sí, Señor, sí lo entiendo. ¿Sabes que sopla, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va? Sí, eso sí lo entiendo. Así es el que es nacido del Espíritu. El ciego, cuando recibió la vista, el Señor le preguntó qué veía. Dijo, veo los hombres que se mueven. ¿Cómo qué? Como árboles. Qué interesante. Hombres como árboles. Cuando Nabucodonosor tuvo su sueño, vio un árbol grande. Y entonces, cuando Daniel llegó para interpretar su sueño, le dijo, ese árbol eres tú. Dios nos enseña por medio de figuras, por medio de cuadros, por medio de patrones. Observa los patrones de la misión que hay en la Biblia. Y ahora me das la siguiente. Ahí en su punto número 3, consideremos uno de estos patrones bíblicos. El patrón de Pedro. El patrón misional de Pedro. Ahí es lo que pueden escribir en su hojita. Y este patrón de Pedro, gracias, es fácil de seguir, fácil de practicar. ¿Por qué decimos que es fácil de seguir? ¿Me das la primera? Ahí está. Pedro no era un teólogo. No usa palabras domingueras. Hace muchos años había una hermana
que tenía un novio y su novio era médico. Pero este médico era ateo, no quería nada con las cosas de Dios. Pero la hermana quería que le hablara de Cristo. Y fui a visitarle, estando aquí en Tonalá. Y entonces el médico me dijo 2 o 3 términos médicos que ni los boticarios entienden, ¿verdad? Y le dije, bueno, yo no vengo a hablarle de medicina porque yo no sé medicina. Pero sería lo mismo si yo le hablara de teología. Pero no vengo a hablarle de teología. Si yo le preguntara a usted, ¿entiende lo que es la naturaleza hipostática de Cristo? Pues seguramente usted no me va a dar una respuesta, ¿o sí? No, pues no entiendo qué es eso. Muy bien. Yo no le vengo a hablar de teología. Cuando se habla de la naturaleza hipostática de Cristo, estamos diciendo que el Señor Jesús tuvo 2 naturalezas, todo hombre y todo Dios. No era mitad hombre y mitad Dios, no, era todo hombre y todo Dios. Y a eso los teólogos le han llamado naturaleza hipostática. Yo solamente quiero decirle que Jesús es Dios, dio su vida por usted y le puede salvar. Pero a veces, hermanos, los teólogos son así. Pedro no era teólogo. No nos va a hablar con palabrotas que no entendemos. ¿Me das la siguiente? Pedro tampoco era un egresado de una universidad cristiana. No fue a una escuela bíblica. No fue a un seminario bíblico. Entonces, ¿qué pasó? ¿Me das la siguiente? Pedro tampoco recibió su capacitación o entrenamiento de alguna agencia misionera. ¿Me das la siguiente? Allí en su página 3, en la primer párrafo, es una pregunta. ¿Cómo aprenden su oficio los carniceros o los albañiles? Las empresas que se dedican a vender productos de construcción, específicamente cemento y los derivados, han hecho ahora ciertas escuelas que ofrecen unas 1,000, 2,000 horas de entrenamiento en la albañilería. Y las personas pueden ir e inscribirse y recibir ese entrenamiento y les dan un certificado de albañil. Aunque se les caiga la pared, ya tienen su certificado por la teoría que hayan aprendido. Pero la realidad es, ¿cómo aprende un albañil? ¿Cómo aprende un albañil, Ramón? Con la práctica, con observar al maestro albañil. Y una de las primeras cosas que tiene que aprender es la diferencia entre la llana y la moja. Le dijo el maestro albañil a su ayudante, andaba ya en el 3er piso, vaya ahí abajo, me busca la llana y la moja. Y tardó bastante. No, el albañil tuvo que bajar. ¿Qué pasó, muchacho? Pues es que ya encontré la llana, pero no veo la moja. Que la moje, la llana, la moje en el agua. Y es lo primero que tiene que aprender el albañil. ¿Sí? Así aprende. ¿Cómo aprende un carnicero? Yendo a la carnicería desde niños, a 10, 12 años con su papá. Y aprende. Y el papá no le deja el cuchillo así inmediatamente. Quizá lo primero que hace es ponerlo a barrer la carnicería, a regar aserrín para que no se vayan a resbalar allí, trapear, qué sé yo. Y poco a poco le va enseñando cómo hacer los cortes. El albañil poco a poco va usando. ¿Me das la siguiente? Ahí está. Y hermanos, estamos hablando de Pedro. Pedro no era un teólogo, no era egresado de una universidad cristiana, tampoco era albañil, era pescador, un pescador sencillo. Vamos a ver este patrón de Pedro, lo vamos a leer, no vamos a meternos ahorita en eso, pero sí lo vamos a leer. ¿Me das la siguiente? Y ahí hay que estar considerando todo el pasaje. Dice, 2 de Pedro capítulo 1, vamos a leer desde el verso 3 al 15. Y aquí vas a tener que seguirme, Perdón. Como todas las cosas que... a propósito, perdón. Ustedes lo tienen en la última página, pero necesitan lentes. En la última página.
pero lo pueden seguir aquí conmigo en la pantalla o directamente en sus Biblias. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces, este es el patrón de Pedro que vamos a aprender. Ahora, regresando a su hojita, en la letra B, ahí está, gracias. Dice, el patrón misional de Pedro consiste en 4 asuntos básicos muy sencillos. Lo que hay que escribir allí, ya lo tienen acá en la pantalla. 4 asuntos es lo que hay que escribir. 4 asuntos básicos, muy sencillos. Ahí aguántame, José. Y el primero de estos asuntos le llamo el principio. Y solo nos vamos a enfocar en este hoy. Solo en este. Van a ser 4. Y este es el primero. Y el primero es el principio. El patrón misional de Pedro tiene su principio o fundamento en Dios. Dice el texto, ahora sí, el texto. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo tiene su principio, su fundamento en Dios. En su hojita, en la página número 3, dice, este principio o fundamento comienza en Dios. El principio o fundamento de Pedro nos responsabiliza de la misión de Dios e implica 4 relaciones. Implica 4 relaciones. No se vayan a confundir. Estamos con el principio, ese es el número 1 y es todo lo que vamos a ver hoy. Pero este principio implica 4 relaciones. Sigo leyendo aquí. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El conocimiento. No vamos a avanzar si no conocemos al Señor Jesús. Sí, yo sé que Él es su Salvador, eso está bien. Pero ¿cuánto le conocemos? ¿Cuánto le conocemos? Batallé, pero ahora ya sé el nombre del hermano Alejandro y la hermana Sandra. Y siempre batallaba para entender el nombre de uno de sus hijos, Alexander. Y hasta que aprendí el nombre del hermano Alejandro y Sandra, y entonces supe que ellos combinaron sus nombres en su hijo, Alexander. Ah, muy bien.
Ya aprendí el nombre, pero nunca los he visitado, nunca hemos tenido la oportunidad de tomarnos un café, hermano Alejandro. Tapado, por favor. Todavía no nos conocemos. He platicado un poquito, sé que los hermanos fueron miembros de una buena iglesia en Puebla y que eran muy, muy amigos del pastor, y eso me dio envidia. Dije, oye, ¿y por qué de aquel y de mí no? Pero lo que quiero ilustrar es que sí los conozco, pero no los conozco. Si los veo ahí en el tianguis, mira, ahí va el hermano Alejandro, ahí va la hermana Sandra, pero no conozco mucho de sus vidas, y obviamente pues ellos tampoco conocen mucho de mí. Y en ese sentido, hemos creído en Jesús, es nuestro Salvador, es nuestro Dios, pero no le conocemos, en realidad no le conocemos. Y esa es la idea. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Me das la siguiente? Y aquí tenemos la primera relación. Una relación viva con Dios. Ahí en su hojita, en su página 3, una relación viva con Dios. Con Dios. Y lo que el paréntesis que está ahí, lo tienen aquí en letra blanca. Tu molde. Porque cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios ya tenía un molde, hermanos. Dios ya tenía un patrón. Cuando los sastres o las modistas hacen un vestido, hacen una camisa, un pantalón, primero hacen un patrón en papel. Lo dibujan en papel. Ese papel lo ponen sobre la tela. Y entonces van cortando ahí, con ese patrón. Cuando Dios creó a Adán, Dios ya tenía un patrón. Y ese patrón era el Señor Jesucristo. Fuimos creados a la imagen de Cristo Jesús. Pero el hombre al pecar perdió esa imagen. Y ahora la misión de Dios es que el hombre recupere esa imagen. Recupere esa imagen. Y ese es un proceso que dura toda la vida. Toda la vida. Les dije que Pablo al final en Filipenses decía, pues no lo he logrado todavía. Moisés. Estamos leyendo el libro de Números. A propósito, no voy a preguntar para que nadie levante la mano o que nadie diga mentiras también, ¿verdad? Pero si estamos siguiendo el cuadernito de lectura, ya estamos en el libro de Números. Y entonces, ahí en el libro de Números, en el capítulo 20, Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca para que les dé agua. ¿Y qué hizo Moisés? Golpeó la roca. Y no debió golpearla. Golpear la roca es un cuadro de su muerte, sepultura y resurrección por nosotros. Pero resulta que en el libro de Éxodo, Dios ya le había pedido a Moisés que golpeara la roca. Ahí sí, la roca ya había sido golpeada. En esta ocasión Dios le dijo, háblale, no la golpes. Moisés estaba enojado con el pueblo, resentido con el pueblo y tomando la gloria de Dios. ¿Acaso creen que debo sacar agua de esta roca para darles de beber? Y ¡zas! Golpeó la roca 2 veces. Y claro, la roca dio agua para todos. Pero entonces Dios habló con Moisés y dijo, no me santificaste en el pueblo, no creíste mi palabra, no vas a pasar a la tierra prometida. ¡Qué tremendo! No le quitó la salvación, obviamente, pero sí lo descalificó de pasar al pueblo a la tierra prometida. Entonces, el principio o fundamento comienza con una relación viva con Dios. Tu molde. ¿Me das el pasaje? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser
participantes de la naturaleza divina. Participamos de lo que Dios es, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Me das la siguiente? En segundo lugar, una relación viva con la palabra de Dios. Primero, una relación viva con Dios, tu molde. En segundo, una relación viva con la palabra de Dios, tu manual. Tu manual. Es el manual de ministerio. De hecho, la palabra es un manual de vida. Es un manual para tu familia, es un manual para tu matrimonio, es un manual para tus relaciones interpersonales. Es un manual para ver cómo se dirige una iglesia. Es un manual para todo. Entonces, necesitamos una relación viva con la palabra de Dios. ¿Me das la siguiente? Dice el verso 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y luego Pedro en la primera carta nos habla un poquito más de esta fe. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, la fe tiene que ser sometida a prueba. La fe tiene que probarse con fuego. Nadie escapa. Un presidente, no recuerdo cuál, de los Estados Unidos dijo, lo único que tenemos garantizado en esta vida son dos cosas, la muerte y los impuestos, dijo ese presidente. Nadie se escapa de la muerte y nadie se escapa de pagar impuestos. Muy bien, en las cosas de Dios nadie se escapa del sufrimiento. Muchos predicadores dicen, acepta a Cristo y se acaban todos tus problemas. No es cierto. Acepta a Cristo y van a comenzar muchos problemas. La diferencia es, la persona sin Cristo tiene problemas sin Cristo, sin Dios. La persona con Cristo tiene problemas con Cristo. Y aquí la importancia de la comunidad. Si yo no comunico, nadie va a orar por mi problema. Nadie va a orar por mi prueba. Nadie va a orar por mi necesidad. Pero si yo comunico, entonces habrá muchos orando por mi prueba, por mi necesidad, por mi problema. Aquí la importancia de la comunidad. ¿Me das la siguiente? Dice allá, aunque a quien amáis, bueno, vamos a regresar. Hablando de Jesucristo, verso 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y luego viene el tercer principio. El tercer principio es una relación viva con aquel que nos llamó. Una relación viva con aquel que nos llamó. En la letra A, una relación viva con Dios. En la letra B, una relación viva con la palabra de Dios. En la letra C, una relación viva con aquel que nos llamó. Con aquel que nos llamó, nos llamó. Noten que no dice con aquel que nos salvó. Sí nos salvó, pero el énfasis de Pedro aquí no está en que nos salvó. El énfasis de Pedro está en que nos llamó. Nos llamó a servirle. Nos llamó a participar en su misión. Y por eso Él es nuestro mentor espiritual. Y más adelante, en alguna otra ocasión, vamos a hablar de un mentor físico. Todos necesitamos en nuestra vida un mentor humano, un mentor físico. Y un ejemplo aquí así de bote pronto, aquí tenemos a Josué Plasencia. El mentor físico, el mentor humano de Josué Plasencia es Teodoro Meyer. Ponle falta. No vino hoy. Teodoro Meyer. ¿Por qué? Porque Teo es el que lo ha estado discipulando. Es el que ha estado al pendiente de las necesidades espirituales de Josué Plasencia. Cuando Josué tiene un problema, le habla, Teo, ¿puedes orar por esto? Sí, cómo no. Cuando Josué tiene una alegría, oye Teo, quiero darle gracias a Dios por esto, ¿oras conmigo? Sí, cómo no. Entonces, de esta manera, Josué Plasencia tiene un mentor físico, pero todos tenemos un mentor espiritual.
Y a veces alguien piensa, no, yo me quedo con mi mentor espiritual. ¿Hace cuánto que no oras con él? No dejando de congregarnos, según algunos tienen por costumbre. ¿Hace cuánto que no lo ves en la casa de Dios? Porque no vienes. Dice el texto que sigue: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y ahora llegamos al cuarto principio, a la cuarta relación. Primero, una relación viva con Dios. Segundo, una relación viva con la palabra de Dios. Tercero, una relación viva con aquel que nos llamó. Y en cuarto lugar, una relación viva con el patrón misional de Pedro. Una relación viva con el patrón misional de Pedro. O sea, todos tenemos que aprender de qué se trata este patrón. Y como lo pueden ver allí entre paréntesis color blanco, ese patrón se convierte en tu misión. Tu misión. ¿Me das el siguiente texto? Dice allí: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Noten, añadid a vuestra fe. Salud. Cuando creímos en el Señor Jesús, Él nos dio o activó, vivificó nuestra fe. Nuestra fe viene de Dios. Y ahora Pedro dice, hay que añadirle a la fe. Y la tarea es que ustedes en su casa vuelvan a leer el pasaje y van a ver 7 cosas que Pedro dice que hay que añadirle a la fe. 7 cosas. En la primera lección, para los que llegaron en la primera parte, ahí hablamos de 7 niveles. 7 niveles de crecimiento. ¿De qué hablamos? ¿Me das la siguiente? Chequen sus notas para ver si no se les pasó nada. 3 opciones para participar en la misión de Dios. Número 1, observa, copia, adapta y mejora. Número 2, si pretendes la originalidad, haz tu propio plan. Número 3, observa los patrones bíblicos, los patrones que hay en la Biblia. Y en la siguiente, observamos el patrón misional de Pedro. Y dijimos primero que es fácil de seguir, porque Pedro lo aprendió en la práctica, ¿sí? Además, el patrón de Pedro es un patrón bíblico. Ahí está en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 15. El patrón de Pedro, dijimos en la siguiente diapositiva, consiste en 4 asuntos básicos muy sencillos, y este fue el primero. Tiene un principio o fundamento, el cual está en Dios. Este principio o fundamento implica 4 relaciones, y la primera fue una relación viva con Dios, que te da el molde, Él es tu molde, tu identidad. En segundo lugar, una relación viva con la palabra de Dios, lo cual es tu manual. En tercer lugar, una relación viva con aquel que nos llamó. Este es tu mentor espiritual. Y en último lugar, una relación viva con el patrón misional de Pedro. Tu misión, tu propósito de vida. ¿Me das la siguiente? Voy a invitar a mi hermana Elena. ¿Cree que podría subir aquí o ahí abajo? Digo por el escalón. Véngase, hermana. Estoy escogiendo a uno de los misioneros por el cual orar. Y
Le voy a pedir a mi hermana. Gracias, mi hermana Elena. Muy bien, pues niños, ¿cuáles van a pasar primero? Buenas tardes, pásenle aquí. Amén. Otra vez, otra vez. Amén. Muy bien. ¿Y los otros niños todavía no llegan? Los niños de la hermana Diana. ¿Sí, sí van a pasar? ¿Andan arriba? Vamos a recoger nuestras ofrendas y voy a pedirle a mi hermano Francisco que agarre la guitarra, por favor, y abran su Biblia en Deuteronomio capítulo 16. Vamos a cantar la última frase del verso 16 y el verso 17. Mientras nuestro hermano Josué pasa para recoger la ofrenda, cantamos y al final oramos.